Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Eh, Quiero tratar, pues, con la ayuda del Eterno en este día, tratar un tema que en lo personal eh, me ha costado, me ha costado muchas noches de desvelo y que digerir o soltar estas cosas a una audiencia que está un poco acostumbrada a algunas de las cosas que vamos a hablar es un poco complicado y comprometedor, pero considero que el Señor en su misericordia, Elohim en su misericordia, pues nos ha permitido abrir este canal justamente con la finalidad y la función de que aprendamos cada día. No es fácil comenzar a hablar de este tipo de cosas como lo que vamos a conversar en este día, que es acerca del reino o del mal interpretado reino, o lo que la gente considera el reino. Y hablo dentro de las organizaciones eclesiásticas, evangélicas, las distintas convergencias que existen acerca de el tema del reino o Malhut. Es necesario, es menester que nosotros comprendamos y tengamos una cosmovisión más amplia de lo que realmente expresa las escrituras cuando hablamos acerca del reino. Dice la escritura que en cierto momento le preguntaron al Señor, eh, dinos si vas a establecer tu reino en este tiempo. Y el Señor les desvió esa pregunta, diciéndoles que aún no era el momento, que aún no era el tiempo de que ellos entendieran este misterio. Hoy estamos viendo una corriente filosófica que viene rodando desde el siglo III, y yo diría que desde el Génesis y desde la eternidad en los cielos de Dios, y es el tema del reino. Recuerden que hubo un adversario que se levantó contra nuestro padre Elohim, como fue Hasatán, o el Satanás, o el Satán, como dice la escritura, y que según el libro de Melquisedec dice que este hombre quiso sublevarse, este ser que dice que era la criatura más perfecta que Elohim había creado. Dice Isaías 14, Ezequiel 28, que fue desterrado de los cielos juntamente con los ángeles que se sublevaron contra nuestro amado Padre, Yahweh Todopoderoso, y fueron lanzados hacia la tierra. Imagino yo que hacia otras partes también. Hay un libro que se lo recomiendo, y algunas veces he tocado de hablar de este libro, que es el libro de Melquisedec, un libro que fue encontrado en las cuevas de Qumran y que nos arroja cierta aclaración acerca de qué fue lo que sucedió en el cielo, en el tercer cielo, por decirlo así, donde habita el Padre. Eh, entonces, dice pues que él quiso que el Padre le aprobara la teoría o la teología del bien y del mal, que el bien podía convivir con el mal, y de allí pues que eso fue creciendo en él. El Padre le advirtió, le dijo, como siempre ha hecho con cada uno de nosotros cada vez que nos hemos querido desviar, y trató con él para que no se desviara, pero lástimamente pues se desvió, y esto trajo como consecuencia que fuera sacado de los cielos, porque él quería imponer su posición y quería hacer ver a nuestro Padre Celestial como un tirano. Y esa es la gran lucha que hoy vivimos. Esa lucha fue llevada al plano terrenal, en el que la primera pareja, Adán y Java, o Eva, fueron seducidos por la serpiente. Sabemos quién estaba dentro de aquella serpiente, para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol que el Señor había prohibido, y por desobediencia el hombre optó por irse hacia ese camino de la desobediencia, y es lo que hasta el día de hoy estamos viviendo. O sea, donde los quiero llevar es que el tema
acerca del reino es algo que no viene de aquí. Es una idea que se ha venido acariciando, o del falso reino, que se ha venido acariciando desde los cielos, y que quien está detrás de todo eso es Hasatán. Y hoy estamos viendo una serie de manifestaciones totalmente contrarias, de oscuridad, de gente que desconoce la Torá, desconoce las escrituras y está enseñando a sus congregaciones cosas que no tienen que ver, cosas que no tienen que ver con salvación ni vida eterna, y que son totalmente filosóficas, que son corrientes teológicas del tercer siglo desde Alejandría, y que fueron fusionadas lastimosamente con las escrituras, con la Torá. Y hoy estamos viendo pues que esto ha causado un gran mal de interpretación de las escrituras, donde las personas piensan que pueden ayudar a Elohim a hacer un mejor reino. Y recuerden de que todo tiene su tiempo, y que va a llegar el momento en que Él mismo es el que va a establecer su reino. Por eso es que es imperativo entender que quien gobierna la tierra actualmente, o quien está rigiendo la tierra, es Hasatán. Por eso es que la escritura habla en Apocalipsis acerca de que ese reino va a ser restaurado, este reino, que es el reino que le va a pertenecer al Padre, y que Yahshua ya lo peleó, va a ser restaurado nuevamente. Por eso todos los que en este momento y en esta hora están hablando acerca de otro reino que no tiene nada que ver con el reino de Elohim, con el reino del Señor, son aquellos que, como dice la escritura, donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Son aquellos que han plasmado el pseudo evangelio que ellos pregonan en un evangelio de mentira, de falsedad, donde en esta actualidad están enseñando herejías huecas y vacías, en las que se han desempeñado para sus propios fines y sus propios vientres, como dice la escritura. Y estoy hablando de los ministros fraudulentos, que la escritura habla de ellos, y dice pues que esta gente están errados, están mal, y están llevando a muchos en esta última ola a lo peor, lamentablemente. Por eso todo el que enseña en esta hora que hay que establecer el reino es algo totalmente herético. El reino va a ser establecido por Yahshua HaMashiach, y viene un reinado milenial para toda la humanidad. Pero no puede haber un reino en un mundo en caos, no puede haber un reino con un mundo perturbado en la maldad. Dice la escritura que esta tierra ya no aguanta más. Por ende, vemos todas las cosas que están aconteciendo y sucediendo en todas partes de este globo terráqueo, y observamos la maldad. Cuando la maldad sea erradicada, entonces es cuando va a ser establecido el reino de nuestro Padre amado. Por eso todos aquellos que están hablando acerca del reino aquí en la tierra antes de la venida de Yahshua, están totalmente descontextualizados de la Torá. Fíjese que Apocalipsis 21-24 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, o la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y dice: y entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y dice la escritura: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Por eso la escritura es muy clara cuando habla acerca del reino. El reino va a ser establecido, pero va a ser establecido por el Señor. Y cuando ese reino sea establecido, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque dice la escritura que las primeras cosas pasaron.
a todas estas personas que andan pregonando ese falso reino, toda esta gente vienen de la teología de Orígenes del siglo III, el dominionismo o reino ahora. Y esto no es nada nuevo. Esto viene desde la eternidad. Ha habido una guerra, una pelea por este reino. Y bueno, como yo les contaba, ahora esta pelea ha sido llevada al plano terrenal. Fíjense que Ammonius Saca, líder del siglo III, fue nada más y nada menos que uno de los mentores de Orígenes, el gran conocido Orígenes. Y él le sembró a Orígenes la teoría del neoplatonismo, las enseñanzas acerca del neoplatonismo. Y al día de hoy son enseñanzas y doctrinas maléficas que nuevamente se están reciclando y que han vuelto ahora con más fuerza. En ese orden de idea encontramos a muchos líderes cayendo por desconocimiento totalmente de qué es lo que está ocurriendo. Fíjense entonces que se cree que Ammonius Saca fue el que inspiró en la filosofía, esta filosofía errada, inspiró a Orígenes. Eso fue en el siglo III. Y esto no es otra cosa que, siguiendo el mismo orden de ideas que ocurre hoy en día, vemos el dominionismo que enseña la unión de todos los credos religiosos bajo una misma conciencia universal. O sea, es un pensamiento de la toma de todo, de un solo gobierno, de una sola religión, de una sola cosa. Por eso es que no es extraño ver que en este tiempo, ya en lo último que estamos viviendo, observamos a muchos líderes que están cayendo en el dominionismo, la teología del reino ya, la teología del reino único aquí en la tierra, cosa que no va a suceder. Óigame bien, si usted está en alguna de estas corrientes filosóficas, es hora de que usted entienda de que es algo diabólico que fue sembrado hace muchos años, hace mucho tiempo, y que son hilos que vienen tejiendo ciertos grupos que no los voy a mencionar por acá, pero que se mueven mucho en las redes sociales, que durante años han venido trazando esto con la ayuda del clero romano. Fíjense entonces a qué le suena esto. Todo esto suena nada más y nada menos a ecumenismo. ¿A qué más suena? A la idea de un solo gobierno. Fíjese que la escritura dice en Génesis, hablando acerca de Nimrod, ¿verdad? Que se cree que fue el primer rey sobre la tierra, de gobernar en maldad, que este hombre edificó una torre y persuadió a muchísimas personas en un solo sentido, en una sola armonía, para que todos fueran en contra de nuestro Maestro, en contra de nuestro Salvador, en contra de Yahweh. Y esto no es otra cosa que rebeldía, que soberbia, y son las cosas que hoy estamos observando en muchos ministros. Por eso es que cuando una persona está dentro de estas agrupaciones donde los líderes son arrogantes, no es contrario ver que aún sus discípulos sean iguales a ellos, tal cual como pasó con Ammonius Saca y Orígenes. Tal fue el maestro, tal fue el alumno, su talmidín. Entonces, esto es lo que ahora mismo está imperando en las naciones y en muchas partes del mundo. Hay mucha arrogancia, hay mucha altivez. Fíjense que en la idea del reino, una de las cosas que yo vi hace años era acerca de que ya yo escuchaba, acerca de que dentro del gremio cristiano se escuchaba decir: necesitamos a un papa, necesitamos a alguien que nos dirija, a alguien que nos direccione. Y esto es lo que estamos viendo y observando. No es nada nuevo todo lo que está ocurriendo hoy.
Fíjese que no hay nada nuevo entonces debajo del sol, porque la escritura es clara, ¿no? Cuando dice en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Hasatán le habla a Eva, la mujer, y le dice: ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, aquí viene la frase, y seréis como Elohim, o seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal? He aquí, como dicen los católicos, la gran manzana: conoceréis el bien y el mal, la teología del enemigo, y seréis igual a Elohim. O sea, eso toda la vida ha sido lo que ha buscado el enemigo, que la gente se subleve, que las personas que deberían de ser el templo del Señor se subleven para así caer en la arrogancia de la altivez y cada día más pues llevarlo a lo más bajo. Lastimosamente hay muchas personas que en este momento se han olvidado de nuestro Padre, se han olvidado del Señor, se han olvidado de las promesas, se han olvidado de todas aquellas cosas hermosas que un día el Padre les prometió. Y siempre ha sido el plan del enemigo desviar los propósitos del hombre. Hace unos años yo estuve en parte de estas cosas que yo les enseño. Fueron cosas vividas también. Fueron cosas que observé, que vi. Yo estuve allí y yo puedo contarles que el enemigo trabaja de una manera muy minuciosa y uno no se da cuenta cuando entra la serpiente y comienza uno a cambiar el mensaje y a desviarse totalmente de la Torá. Y esto no es el propósito del Señor. El propósito de Elohim es que nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado y reconozcamos que nos hemos desviado. Este es un llamado a todos esos ministros que se han desviado, que han caído en estas estructuras pensantes del enemigo, donde ha llevado a través de estas huecas filosofías la idea pues de llevar a muchas personas al infierno, llevar a muchas personas a que se pierdan, y como resultado de esto pues la arrogancia y la altivez de espíritu. Por eso es que dice la escritura, ¿no?, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso reitero nuevamente lo que les he venido hablando, ¿no? Yo estuve en congregaciones donde el primer lugar se le daba el estereotipo a la forma de vestir, el que venía mejor vestido, había una competencia. Las pobres almitas, las pobres personas que venían al Señor, que no vestían muy bien, no eran muy tomados en cuenta, y eso está ocurriendo hoy. Las personas de pocos recursos eran muy pocos tomados en cuenta. Personas que no eran visitadas porque no tenían una buena casa, no tenían una buena chequera, no tenían un buen automóvil. Y lastimosamente esta teología del diablo, del enemigo, ¿no?, del consumismo, de dime cuánto tienes y te diré en qué cargo te voy a poner, no es nada nuevo. Es lo que el enemigo trató de hacer en el cielo del Eterno, y que no pudiendo lograrlo allá, dijo: voy a tomar la corona de la creación, que es el hombre, y es allí. Es lo que él anda buscando, cazar la preciosa alma que es el ser humano, el hombre. Dice Mateo o Matillá, Mateo 6, 9 y 10, cuando los discípulos, los talmidín de Yahshua le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo: bueno, ustedes dirán: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Si fuera que la teología del reino es ya, y es ahora, como ellos lo señalan, Yahshua no le hubiese enseñado a sus talmidines: venga a nosotros tu reino. Por eso es que se observa mucho la complejidad de estas teologías heréticas que están en los púlpitos hoy en día, donde se le enseña de una manera muy afanosa a las personas y a los líderes y a los discípulos
de todas estas personas a que deben conquistar. Esa es una de las palabras que ellos utilizan. Vamos a conquistar, vamos a establecer el reino, eh, distorsionando totalmente las escrituras. Cuando la palabra del Eterno habla es de que hasta que sean los reinos todos sumidos a los pies de Yahshua, entonces el reino será entregado a nuestro Padre. Dice la escritura de que los reinos y los gobiernos de la tierra caerán postrados, perderán la gran batalla que va a haber, y dice que todos ellos van a reconocer y van a tener que ir a Jerusalén a reconocer que el Señor es Rey de Reyes, Señor de los Señores, y que Él levantó para sí un pueblo de reyes y sacerdotes. Unos serán reyes, otros serán sacerdotes, pero eso está por suceder. No ha sucedido, mientras que estas personas, en el afán, no sé si de querer ayudar a Dios por ignorancia en este punto teológico, más bien yo creería que lo hacen por el afán del dinero, por el afán del querer lucrarse a través de esta falsa teología del reino, andan apurando, ¿no?, con ciertas crisis a los creyentes para que generen finanzas, obtengan alcaldías, obtengan concejalías, obtengan lugares de renombre y de preeminencia en lugares. Esto lo vengo viendo desde hace tiempo y he visto mucha gente frustrada por no lograr sus objetivos. Fíjese que uno de los más grandes líderes del gnosticismo del siglo III en el cristianismo fue Orígenes. Y le sucede a Agustín de Hipona en el siglo IV. De hecho, Agustín de Hipona sacó un libro acerca del racionalismo, la mala llamada teología del racionalismo, el libro llamado La ciudad de Dios. Fíjese que el racionalismo no es otra cosa que la mente y la razón por encima del criterio de la verdad. O sea, que lo que se va a imponer es la mente y la razón, la logía humana. Esta es la filosofía que creían estos hombres en el siglo III y en el siglo IV. No era otra cosa que la creencia de la mente y la razón sobre la verdad, sobre los criterios de la verdad. O sea, lo que acentuaba la verdad o lo que decía que era la verdad era el raciocinio humano, la logía humana, la lógica humana sobre el logión de Dios, la lógica de Dios. La lógica de Dios no entraba en la mente de estas personas porque estas personas creían totalmente el principio del Edén, donde Hasatán dijo: ustedes serán como Dios. Sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios. Y hay mucha gente que ha comido de estas mentiras, del racionalismo, de estas filosofías platónicas, y hoy en día está rampante y mucha gente no lo sabe, pero están enseñando filosofía. Hay mucha gente que enseña sobre la base de los sentimientos y las emociones, sobre la base de lo que sienten, de lo que viven, de las experiencias, de que tuve un sueño, de que traigo una palabra revelada, y por ahí se ha venido metiendo esta teología falsa del reino. Entonces hay que hacer un alto en la vida. Yo tuve que hacer un alto en la vida y entender que muchas de las cosas que yo había recibido había que sacarlas, había que erradicarlas de la vida personal mía. Así que bueno, de igual manera se hace un llamado también a aquellas personas que se han dejado empolvar por sus líderes y que puedan salir de estas falsas teologías. Fíjense lo que dice Judas 1:4. Hay que irnos a las escrituras para entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Ya hace 2000 y tantos años ya se hablaba acerca de estas personas, de estos personajes que están al servicio del enemigo. Dice: porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Señor en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo o Yahshua HaMashiach. Fíjese, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Para qué? Para hacer de la gracia del Eterno, ¿qué cosa? Mercadería. Hacer de las cosas del Eterno como especie de una licencia para ellos hacer, para ellos lograr sus objetivos. Y fíjense que es por la misma escritura que el enemigo está trabajando y alcanzando a muchos. Una de las cosas que se está formando con la nueva religión mundial, o que se está formulando, es que las escrituras deben ser cambiadas porque están obsoletas. Las escrituras, cuando dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que dice yo era, soy y yo seré. O sea, el Eterno siempre será. Y su modelo es inmutable, es inmovible. Su diseño es uno solo, no es el diseño de los hombres, lo que la gente anda inventando hoy por allí, que son diseños humanos, diseños que no tienen nada que ver con lo escritural. Fíjese que imagino que Hasatán dijo, bueno, ya yo los tengo en mis manos. Y en 1900, en los años 60 por allí, hubo la reunión del Concilio Vaticano II. Y la idea de esta reunión, uno de los puntos que tenían los jesuitas para ese momento, era cómo atraer a los supuestos herejes, aquellos que eran creyentes en Yahshua o creyentes en Jesucristo, y cómo buscar la manera de atraerlos de una manera muy sutil, donde todas las religiones pudieran converger. Para eso, obviamente, hoy en día pues se requiere otra Biblia, otro contenido, sencillamente para que todo se ajuste a ellos, tal cual la teología del racionalismo, tal cual las huecas filosofías antañas que hoy en día se están volviendo a ver. Y esto es el plan del enemigo para la religión única. Recuerdo que vi por allí en un congreso del 2017 de unos cristianos, donde estaban muy emocionados. Habían dos líderes gritando, vamos a Roma, y el otro decía, vamos a Roma, vamos. O sea, una cosa espeluznante, como gozosos porque iban a Roma. Y recuerdo que habían sacado un texto totalmente descontextualizado en ese momento. No hablaban acerca de ir al lugar donde muchas personas habían perdido la vida, sino que era como, querían poner a Roma como el huerto del Edén. Entonces, hoy en día muchas religiones y muchos líderes, aún del cristianismo, están pactando con estas religiones. En el 2023, estos mismos líderes del 2017 que decía que iban a Roma, fíjense, estaban en la reunión ecuménica mundial de la religión mundial, no voy a decir el nombre, y allí estaban, tal cual, y son personas que usted ve en canales de televisión, son personas que tal vez usted lo sigue, pero que usted tiene que abrir los ojos, como dice la escritura, salí de ella, salí de allí, pueblo mío. Y esto no es otra cosa que la torre de Babel de este siglo final. La torre de la desobediencia, la torre de la arrogancia, la torre del orgullo, la torre de quítate Elohim para ponerme yo, quítate Dios para ponerme yo. Y esto no siempre estuvo en las escrituras. Fíjense que dice Génesis capítulo 11, dice el versículo 4, dice, vamos y edifiquémonos una ciudad, una torre. ¿Para qué? Dice, cuya
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 1, eran entonces en toda la tierra una lengua y una misma palabra, o sea, un mismo criterio, un mismo pensar, un mismo ideal, un mismo sentir, pero no un sentir para lo bueno, no un sentir para las cosas positivas, sino un sentir para ir de mal en mal. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos días? Se fueron a una montaña por allá en el Sinaí a cambiar los 10 mandamientos de Dios por los mandamientos ecológicos humanos. ¿Qué está ocurriendo? Muchos líderes, por no quedarse atrás, líderes que amaban al Señor, que gustaron de estar en el campamento del Señor, hoy en día cambiaron de campamento y se fueron tras estas filosofías horrendas, como es el ecumenismo, como es la nueva religión mundial que ya está en pleno auge y está arrancando. Y estos líderes, para no quedarse atrás, porque se acostumbraron a la opulencia, a estar siempre en los sitiales de honor, ahora se fueron para allá. Se está cumpliendo tal cual lo que yo escuché hace años acerca de que ellos necesitaban a un papa. ¿Qué les parece?